Roma, abril del año 65 después de Cristo. Imagina una villa de una opulencia casi insultante a las afueras de la urbe, justo donde el cuarto millario marca el límite entre la ciudad y el campo. El aire allí es pesado, cargado con el aroma de los jardines húmedos por la lluvia reciente. Pero adentro, en un espacioso baño de mármol blanco, la atmósfera es distinta. El vapor sube en columnas lentas, nublando la vista, creando un velo entre la vida y lo que viene después. En medio de ese vaho ocurre una escena que se grabará a fuego en la memoria de la historia como el símbolo definitivo del fin de la era de la razón. Siente el calor del agua tibia. En ella hay un anciano sentado. Tiene casi 70 años. Su cuerpo está demacrado. Es un esqueleto forrado de una piel pálida que ha visto pasar décadas de pensamiento y poder. Mira cómo el agua, cristalina hace solo un momento, comienza a teñirse lentamente de un color carmesí. Un rojo profundo que se expande en espirales silenciosas. Pero en esta habitación no hay espacio para el caos. No se escuchan gritos de agonía, ni súplicas de piedad, ni el llanto desesperado de quien teme a la sombra. Lo único que rompe el silencio es una voz tranquila, una voz que fluye con la serenidad de un río antiguo, y el rasguido rítmico, casi hipnótico, de las plumas de ganso deslizándose sobre el pergamino seco. Alrededor de la bañera, los secretarios de este hombre intentan cumplir con su deber. Sus manos tiemblan, sus ojos están nublados por las lágrimas que no se atreven a dejar caer, pero no dejan de escribir. Saben que lo que están capturando no son los delirios de un moribundo, sino el último tratado de sabiduría del hombre más brillante del Imperio Romano. Junto a la pesada puerta de bronce, de brazos cruzados y con la armadura brillando bajo la luz de las antorchas, está de pie un centurión de la Guardia Pretoriana. Él no ha venido a aprender filosofía, está allí como la personificación de la voluntad imperial, para asegurarse de que la orden del César se cumpla sin demora. Lucio Aneo Séneca debe morir antes de que el sol se oculte tras las colinas de Roma. Siente la gravedad de ese momento. El hombre que se desangra con tanta calma fue el estoico más grande de su tiempo, un dramaturgo cuyas obras estremecían los teatros y, paradójicamente, el hombre más rico del mundo conocido. Pero sobre todo, fue el tutor principal del emperador Nerón. Séneca cometió, quizás, el error pedagógico más trágico y terrible en la memoria de la humanidad. 15 años atrás, tomó bajo su protección a un niño pelirrojo de mirada inquieta, soñando con moldear el alma de un gobernante ideal, un filósofo que ocupara el trono para traer justicia al mundo. Invirtió en él cada gramo de su sabiduría, cada lección de virtud y cada principio de moderación. Pero ahora, mientras el vapor sigue subiendo y su vida se escapa por las muñecas, Séneca comprende la magnitud de su fracaso. El niño que debía ser un sabio se ha convertido en un monstruo, y ese monstruo es quien hoy ha enviado al centurión a cobrar su vida. Deja que esta imagen se asiente en tu mente. Visualiza el contraste entre el rojo de la sangre y el blanco del mármol. Siente la paradoja de un hombre que, habiendo intentado domar la naturaleza humana en otros, ahora solo le queda demostrar que ha logrado domar la suya propia ante el final definitivo. Esta es la historia de una mente prodigiosa enfrentada a la locura absoluta. Es la crónica de cómo la razón intentó civilizar al poder, solo para ser devorada por él. Respira hondo, siente el peso de la historia sobre tus hombros y prepárate para viajar al corazón de una Roma que arde, guiado por la voz de un hombre que,
Incluso en su último suspiro, decidió que la calma era su única y verdadera victoria. Imagina ahora que ese vapor del baño romano comienza a transformarse en la bruma de tu propia relajación. Así como Séneca mantenía su voz firme mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba, tú vas a encontrar esa misma firmeza en tu descanso. No hay centuriones en tu puerta, no hay órdenes imperiales que cumplir. Solo existe el eco de una sabiduría antigua que te dice que pase lo que pase afuera, tu refugio interior es inexpugnable. Siente cómo el peso de la historia te ayuda a soltar el peso de tus propias preocupaciones. Si Séneca pudo enfrentar ese momento con una pluma en la mano, tú puedes enfrentar tu noche con la certeza de que nada puede perturbar la paz que tú mismo decidas construir. Deja que la imagen de la villa romana se desvanezca lentamente, dejando solo el sonido de la lluvia, que según cuentan, caía sobre Roma aquella tarde de abril. Esa lluvia es la misma que ahora golpea imaginariamente tus ventanas, limpiando el aire, calmando la tierra, preparándote para un viaje hacia atrás, hacia los días en que aquel anciano era solo un joven filósofo buscando la verdad en los rincones más oscuros del imperio. El agua carmesí se vuelve agua clara de lluvia y el mármol se transforma en la suavidad de tu descanso. Estás entrando en la mente de Séneca. Estás entrando en la paz del estoico. Prepárate para entender cómo se cría un monstruo y cómo se sobrevive a él, aun cuando ya no queda esperanza. La noche en Roma comienza a caer y con ella el velo del sueño que ahora te envuelve. Imagina por un momento que las paredes de tu habitación comienzan a transformarse, volviéndose más gruesas, más sólidas, adquiriendo la textura del granito antiguo y el mármol que ha resistido el paso de los siglos. Estás construyendo piedra a piedra lo que Séneca llamaba el refugio interior. Siente cómo tu cuerpo se asienta en la lecho con una pesadez noval, como si fueras una estatua clásica tallada en una roca inmovible. No es una pesadez de cansancio, sino de invulnerabilidad. Eres una fortaleza de piedra situada en el centro exacto de una Roma que ruge, pero aquí, dentro de estos muros que tu mente ha levantado, el ruido del mundo exterior no tiene permiso de entrar. Visualiza tus pies y tus piernas. Siente cómo se vuelven de piedra fría y segura, hundiéndose en la base de esta fortaleza. La tensión se drena hacia el suelo, disolviéndose en la tierra profunda. A medida que subes por tu cuerpo, imagina que cada músculo se convierte en un bloque perfectamente labrado, encajando uno con otro con una precisión absoluta. Tu abdomen, tu pecho y tu espalda son la torre central de esta ciudadela. Siente cómo tu respiración, lenta y profunda, es el único movimiento que se permite dentro de estos muros. Es como el aire fresco que circula por los pasillos vacíos de un templo al amanecer. Aquí no llegan los gritos de la multitud, ni las órdenes de los emperadores, ni el llanto desesperado de quien teme a la sombra. Lo único que rompe el silencio es una voz tranquila, una voz que fluye con la serenidad de un río antiguo y el rasguido rítmico, casi hipnótico, de las plumas de ganso deslizándose sobre el pergamino seco. Alrededor de la ballera, los secretarios de este hombre intentan cumplir con su deber. Sus manos tiemblan, sus ojos están nublados por las lágrimas que no se atreven a dejar caer, pero no dejan de escribir. Saben que lo que están capturando no son los delirios de un moribundo, sino el último tratado de sabiduría del hombre más brillante del Imperio Romano. Junto a la pesada puerta de bronce, de brazos cruzados y con la armadura brillando bajo la luz de las antorchas, está de pie un centurión de la guardia pretoriana. Él no ha venido a aprender filosofía, está allí como la personificación de la voluntad imperial, para asegurarse de que la orden del César se cumpla sin demora. Lucio Aneo Séneca debe morir,
antes de que el sol se oculte tras las colinas de Roma. Siente la gravedad de ese momento. El hombre que se desangra con tanta calma fue el estoico más grande de su tiempo, un dramaturgo cuyas obras estremecían los teatros y, paradójicamente, el hombre más rico del mundo conocido. Pero, sobre todo, fue el tutor principal del emperador Nerón. Séneca cometió, quizás, el error pedagógico más trágico y terrible en la historia de la humanidad. 15 años atrás, tomó bajo su protección a un niño pelirrojo de mirada inquieta, soñando con moldear el alma de un gobernante ideal, un filósofo que ocupara el trono para traer justicia al mundo. Invirtió en él cada gramo de su sabiduría, cada lección de virtud y cada principio de moderación. Pero ahora, mientras el vapor sigue subiendo y su vida se escapa por las muñecas, Séneca comprende la magnitud de su fracaso. El niño que debía ser un sabio se ha convertido en un monstruo, y ese monstruo es quien hoy ha enviado al centurión a cobrar su vida. Deja que esta imagen se asiente en tu mente. Visualiza el contraste entre el rojo de la sangre y el blanco del mármol. Siente la paradoja de un hombre que, habiendo intentado domar la naturaleza humana en otros, ahora solo le queda demostrar que ha logrado domar la suya propia ante el final definitivo. Esta es la historia de una mente prodigiosa enfrentada a la locura absoluta. Es la crónica de cómo la razón intentó civilizar al poder, solo para ser devorada por él. Respira hondo, siente el peso de la historia sobre tus hombros y prepárate para viajar al corazón de una Roma que arde, guiado por la voz de un hombre que, incluso en su último suspiro, decidió que la calma era su única y verdadera victoria. Imagina ahora que ese vapor del baño romano comienza a transformarse en la bruma de tu propia relajación. Así como Séneca mantenía su voz firme mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba, tú vas a encontrar esa misma firmeza en tu descanso. No hay centuriones en tu puerta, no hay órdenes imperiales que cumplir. Solo existe el eco de una sabiduría antigua que te dice que, pase lo que pase afuera, tu refugio interior es inexpugnable. Siente cómo el peso de la historia te ayuda a soltar el peso de tus propias preocupaciones. Si Séneca pudo enfrentar ese momento con una pluma en la mano, tú puedes enfrentar tu noche con la certeza de que nada puede perturbar la paz que tú mismo decidas construir. Deja que la imagen de la villa romana se desvanezca lentamente, dejando solo el sonido de la lluvia, que, según cuentan, caía sobre Roma aquella tarde de abril. Esa lluvia es la misma que ahora golpea imaginariamente tus ventanas, limpiando el aire, calmando la tierra, preparándote para un viaje hacia atrás, hacia los días en que ese anciano era solo un joven filósofo buscando la verdad en los rincones más oscuros del imperio. El agua carmesí se vuelve agua clara de lluvia, y el mármol se transforma en la suavidad de tu descanso. Estás entrando en la mente de Séneca. Estás entrando en la paz del estoico. Prepárate para entender cómo se cría a un monstruo y cómo se sobrevive a él, incluso cuando ya no queda esperanza. La noche en Roma comienza a caer, y con ella, el velo del sueño que ahora te envuelve. Imagina por un momento que las paredes de tu habitación comienzan a transformarse, volviéndose más gruesas, más sólidas, adquiriendo la textura del granito antiguo y el mármol que ha resistido el paso de los siglos. Estás construyendo, piedra a piedra, lo que Séneca llamaba el refugio interior. Siente cómo tu cuerpo se asienta en el lecho con una pesadez noble, como si fueras una estatua clásica tallada en una roca inamovible. No es una pesadez de cansancio, sino de invulnerabilidad. Eres una fortaleza de piedra situada en el centro exacto de una Roma que ruge, pero aquí, dentro de estos muros que tu mente ha levantado, el ruido del mundo exterior no tiene permiso de entrar. Visualiza tus pies y tus piernas.
Siente cómo se vuelven de piedra fría y segura, hundiéndose en la base de esta fortaleza. La tensión se drena hacia el suelo, disolviéndose en la tierra profunda. A medida que subes por tu cuerpo, imagina que cada músculo se convierte en un bloque perfectamente labrado, encajando uno con otro con una precisión absoluta. Tu abdomen, tu pecho y tu espalda son la torre central de esta ciudadela. Siente cómo tu respiración, lenta y profunda, es el aire fresco que circula por los pasillos vacíos de un templo al amanecer. Aquí no llegan los gritos de la multitud, ni las órdenes de los emperadores, ni las exigencias de un día que ya ha quedado atrás. El estrés es como el viento que golpea el exterior de tu fortaleza. Puedes oírlo a lo lejos, un silbido débil que choca contra el granito, pero que es incapaz de producir ni siquiera una grieta en tu paz. Lleva ahora tu atención a tus manos y tus brazos. Déjalos descansar a los costados como si fueran columnas caídas que han encontrado su lugar definitivo en la hierba. No hay nada que sostener, nada que escribir, nada que defender. Eres invulnerable. Séneca sabía que el alma es libre en las cadenas si logra construir este espacio interno. Siente cómo tus hombros se ensanchan y se relajan, liberando cualquier carga que hayas intentado llevar durante el día. En tu refugio interior, las preocupaciones son solo sombras que pasan por fuera de las ventanas de piedra. Las ves, pero no pueden tocarte. Eres el observador sereno, el filósofo que contempla la tormenta desde la seguridad de su cueva sagrada. Visualiza tu cuello y tu cabeza. Siente cómo el peso de tu mente se entrega por fin a la almohada. Tu mandíbula se suelta, tus párpados se cierran con la firmeza del mármol. El interior de tu frente se vuelve un espacio vasto, oscuro y silencioso, como una biblioteca antigua a la luz de una sola vela que parpadea y finalmente se apaga. El vapor que antes rodeaba a Séneca en su baño de despedida, ahora te rodea a ti, pero es un vapor de calma, una niebla que desvirtúa las fronteras entre tu cuerpo y el descanso absoluto. Estás protegido. No hay pensamiento, por ruidoso que sea, que tenga la fuerza suficiente para escalar los muros de tu ciudadela. Eres una arquitectura de silencio, una construcción de pura voluntad estoica. Escucha el eco de tu propia respiración dentro de esta fortaleza. Cada inhalación trae consigo la firmeza de la piedra. Cada exhalación expulsa los restos de agitación hacia el abismo que rodea tus muros. Estás en el centro del huracán, en ese punto de quietud perfecta donde el tiempo se detiene. La vida de Séneca fue un constante asedio de la fortuna, de la riqueza y de la muerte, pero su mayor legado fue enseñarnos que llevamos la clave de esta fortaleza en nuestro propio pecho. Siente el calor que emana de tu centro, una pequeña llama que ilumina tu refugio y te asegura que estás a salvo. El mundo exterior se desvanece, las luces de Roma se apagan, y solo quedas tú, la piedra y la noche. Siente cómo la dureza de la piedra de tu fortaleza se va suavizando poco a poco, transformándose en una nube de comodidad que te envuelve. La protección permanece, pero el esfuerzo de mantener los muros desaparece. Ya no necesitas construir nada, la fortaleza está terminada. Puedes dejar de ser el arquitecto para convertirte en el habitante del sueño. Estás en el lugar más seguro del imperio. Los guardias pretorianos de tus pensamientos han bajado sus armas y se han retirado a descansar. El emperador de tus miedos ha perdido su poder. Solo queda el refugio, el silencio y la disolución total de tu ser en la paz del mármol. Duerme dentro de tus muros, descansa en tu refugio interior. Séneca ya ha dejado caer la pluma, y tú ahora dejas caer la conciencia hacia las profundidades de un sueño que nadie, absolutamente nadie, puede perturbar. Eres piedra, eres paz, eres eternidad. Imagina que el vapor del baño de Séneca comienza a transformarse muy lentamente en una lluvia fina y persistente que cae sobre la ciudad más poderosa que el hombre haya construido jamás. Abre los ojos de tu mente y contempla a Roma.
No la veas como un mapa, sino como un organismo vivo, una bestia de piedra, oro y mármol que respira bajo un cielo de color ceniza. Escucha el sonido del agua golpeando las estatuas del foro, ese repiqueteo rítmico sobre las cabezas de dioses y emperadores de piedra que parecen observar, con ojos vacíos, el destino de los hombres que caminan bajo sus pies. Roma es, en este momento, un laberinto de contrastes brutales, un lugar donde la belleza más sublime convive con la crueldad más descarnada. Siente el frío del mármol mojado y al mismo tiempo el calor sofocante que emana de las multitudes que se agolpan en las calles estrechas y oscuras de la Subura. Caminamos junto a Séneca mientras regresa de su exilio, entrando de nuevo en el corazón del imperio. Siente la vibración del suelo bajo tus sandalias. Es el eco de miles de carros cargados de especias, esclavos y seda que fluyen hacia el centro del mundo. Para un filósofo que ha pasado años en el silencio de Córcega, este ruido es un asalto a los sentidos. Pero observa su rostro. Séneca camina con una quietud que parece desafiar el caos circundante. A su izquierda se levantan los palacios del Palatino, estructuras de una opulencia que desafía la gravedad, con techos recubiertos de láminas de oro que, incluso bajo la lluvia, emiten un resplandor fantasmal. A su derecha, los mercados donde se vende la miseria humana por unas pocas monedas de plata. Esta es la ciudad de oro y sangre, el escenario donde Séneca deberá poner a prueba cada palabra que escribió sobre la virtud. Visualiza el interior de uno de estos palacios. Imagina que entras en un salón donde el aire huele a incienso de Arabia y a vino de Quíos. El suelo es un mosaico tan complejo que parece una pintura fluida, y las paredes están revestidas de pórfido rojo y mármol de Carrara. Hay fuentes de agua que brotan de bocas de leones de bronce, creando un murmullo constante que intenta ocultar los susurros de las conspiraciones. Aquí, la riqueza no es una comodidad, es un arma. Siente la suavidad de las túnicas de lino purísimo que rozan tu piel, una suavidad que contrasta con la dureza de las intrigas que se tejen en cada rincón. Séneca se mueve por estos pasillos como un intruso necesario. Él es el hombre que duerme en una cama sencilla, rodeado de muebles de ébano, el hombre que cena pan seco y agua, mientras frente a él se sirven banquetes de lenguas de ruiseñor y sesos de pavo real. Este es el gran dilema del estoico: vivir en el lujo sin que el lujo viva en ti. Siente esa tensión en tus propios músculos. Imagina que tus manos están llenas de joyas pesadas, pero que tu corazón permanece ligero, como si no poseyeras nada. Séneca mira las estatuas doradas y ve solo metal que un día volverá a la tierra. Mira los mantos de púrpura y ve solo lana teñida con la secreción de un molusco. Para él, Roma es una ilusión grandiosa, un teatro de sombras donde los hombres olvidan que son mortales. Escucha el sonido de la lluvia intensificándose sobre los techos de terracota. Es un sonido que iguala a todos. La lluvia cae sobre el mendigo que duerme bajo un puente del Tíber, con la misma indiferencia con la que cae sobre el lecho imperial. Deja que esa idea de igualdad natural te relaje. En la naturaleza no hay jerarquías de oro, solo ciclos de agua, luz y sombra. Imagina a Séneca de pie en un balcón, observando el foro romano mientras la noche empieza a devorar la ciudad. Las antorchas se encienden una a una, reflejándose en los charcos que se forman entre los adoquines de la vía sacra. La ciudad brilla como una joya herida. Hay algo profundamente melancólico en la belleza de Roma bajo la lluvia. Es la belleza de lo que sabe que es demasiado grande para durar. Séneca reflexiona sobre la brevedad de la vida, mientras el vapor de su propia respiración se mezcla con el aire caliente.
Él sabe que la sangre que corre por las alcantarillas de la ciudad tiene el mismo color que la que fluye en las copas de oro de los banquetes. La sangre y el oro, los dos fluidos que mueven a Roma, los dos fluidos que él intentará contener con la presa de su razón. Siente ahora el contraste en tu propia habitación. Imagina que el ruido del tráfico o los sonidos lejanos de tu ciudad son el eco de esa Roma antigua. Deja que esos sonidos se vuelvan distantes, como si estuvieras observando la ciudad desde una colina alta y segura. Tú, al igual que Séneca en su estudio, tienes el poder de retirarte. No importa cuán ruidosa sea la ciudad de oro y sangre que te rodea, tu mente puede ser una celda de monasterio, un jardín de paz, donde el mármol está seco y el aire es puro. Siente cómo tu cama se convierte en ese refugio de austeridad filosófica. No necesitas las sedas de Roma para descansar, solo necesitas la aceptación de que este momento, este silencio, es tu verdadera riqueza. Visualiza la lluvia resbalando sobre las mejillas de una estatua de Júpiter en el templo máximo. Parece que el dios está llorando por la ciudad que ha construido en su nombre. Séneca se aleja del balcón y regresa a su escritorio. La luz de una pequeña lámpara de aceite proyecta sombras alargadas sobre las paredes. El filósofo toma su pluma. En medio de la ciudad más ambiciosa de la historia, él escribe sobre la importancia de desear poco. Siente la libertad que hay en el desapego. Cada vez que inhalas, imagina que absorbes la claridad del pensamiento de Séneca. Cada vez que exhalas, suelta un deseo, una ambición, una carga. Roma puede arder, Roma puede sangrar, pero el hombre que ha encontrado su centro permanece inalterable, como la piedra que soporta el peso de los siglos sin quejarse. Imagina que el sonido de la lluvia se vuelve más lento, más pesado, transformándose en el latido rítmico de la ciudad que se va a dormir. Los palacios cierran sus pesadas puertas de madera y hierro. Los guardias pretorianos se envuelven en sus capas rojas para protegerse del frío. El oro deja de brillar en la oscuridad y la sangre se seca sobre el mármol. Solo queda el filósofo, velando por la cordura de un imperio que parece haberla perdido. Siente esa misma vigilancia serena en ti. Estás velando por tu propio respaldo, asegurándote de que nada del mundo exterior cruce el umbral de tu refugio. Eres el observador de la ciudad de oro y sangre, pero ya no eres parte de su caos. Deja que la imagen de las estatuas bajo la lluvia te guíe hacia un estado de quietud absoluta. Eres como ese mármol, sereno, firme, bañado por una paz que no depende de las circunstancias. Roma ahora es un recuerdo lejano, una sombra en la historia. Lo único real es tu respiración y la calma que has construido en el centro de tu propia Roma interna. El contraste se disuelve. Ya no hay lujo ni pobreza, solo la unidad de la noche. Séneca apaga su lámpara y la oscuridad en la ciudad de oro se vuelve total. Es el momento de que tú también te sumerjas en esa oscuridad, sabiendo que la verdadera luz es la que llevas dentro, esa que ninguna lluvia puede apagar. Duerme en la ciudad del alma, duerme en el contraste de la paz, duerme en el mármol eterno de tu propio respaldo. Imagina que caminas por los pasillos del Palacio Imperial, pero no lo haces con la arrogancia de un cortesano, sino con el paso cauteloso de quien camina sobre una capa de hielo extremadamente delgada. Siente el roce de tu túnica contra las paredes de mármol frío. El aire aquí no es el aire de Córcega. Aquí el oxígeno está vaciado por el olor a incienso caro, a sudor de miedo y al perfume penetrante de las flores que intentan ocultar el hedor de la corrupción. Séneca está a tu lado y puedes sentir la tensión en su mandíbula, una tensión que ha mantenido durante años. Este es el dilema que ahora pesa sobre tus propios hombros. ¿Cómo se puede ser un hombre de virtud,
un buscador de la verdad, mientras se susurra al oído del emperador más peligroso que el mundo ha conocido? Visualiza a Nerón. No lo veas como el tirano de los libros de historia, sino como el joven que Séneca tiene frente a él. Un joven de mirada inestable, cuyos dedos tamborilean con impaciencia sobre el brazo de un trono de marfil. Cada palabra que sale de la boca del filósofo es una semilla de razón lanzada a un abismo que parece no tener fondo. Siente la frustración silenciosa de Séneca. Es la frustración de quien intenta apagar un incendio forestal con gotas de agua cristalina. Cada mañana, el filósofo se mira en el espejo de bronce y se pregunta si el hombre que le devuelve la mirada sigue siendo el estoico que escribió sobre la austeridad o si Roma lo ha devorado pieza a pieza. Este es un dilema que quema. Por un lado, la voz de su conciencia le grita que huya, que regrese a sus libros, que se aleje de la sangre que empieza a manchar los peldaños del trono. Por otro lado, la voz del deber le dice que si él se marcha, no quedará nadie para frenar la mano del monstruo. Siente esa lucha interna en tu propio pecho. Es la lucha entre lo que queremos ser y lo que el mundo nos obliga a hacer. Séneca elige quedarse, elige mancharse las manos de barro para intentar que el resto del imperio no se hunda en el fango. Pero, ¿a qué precio? Siente el peso de las monedas de oro en su bolsa, un oro que pesa más que el granito porque es el precio de su silencio ante los caprichos de un demente. Imagina que está sentado a la mesa de un banquete imperial. Hay risas, hay música de liras, hay una abundancia que marea los sentidos. Pero bajo la mesa, Séneca aprieta los puños. Tiene que elogiar lo que desprecia y callar ante lo que abomina. Siente la sequedad en tu garganta al imaginar que tienes que beber de una copa de cristal de roca, mientras sabes que a pocos metros se está firmando una sentencia de muerte injusta. Este es el dilema del hombre bueno en un mundo roto. ¿Es mejor ser puro en el aislamiento o ser útil en la oscuridad? Séneca intenta ser el ancla de un barco que ha perdido el rumbo en medio de una tormenta de locura. Nota cómo esta tensión se traduce en tu cuerpo. Siente la rigidez en tu cuello, la misma que Séneca siente cuando tiene que inclinar la cabeza ante un joven que tiene el poder de borrar ciudades con un movimiento de cejas. Pero ahora deja que esa tensión se disuelva. Séneca te enseña que incluso en el corazón de la corte más corrupta, la mente puede permanecer como una isla de orden. Puedes estar rodeado de oro y seguir siendo austero en tu alma. Puedes estar rodeado de asesinos y seguir manteniendo la compasión en tu mirada. El dilema no es algo que debas resolver con una acción externa, sino con una disposición interna. Visualiza a Séneca retirándose a su habitación privada después de un largo día de intrigas. Apaga las antorchas y se queda solo con la luz de una pequeña lámpara. Aquí, en el silencio, se despoja de la máscara del cortesano. Siente esa misma liberación ahora. Al igual que él, tú también estás dejando atrás las máscaras que has usado durante el día. No importa qué compromisos hayas tenido que hacer, qué palabras hayas tenido que callar o qué presiones hayas sentido sobre tus hombros. En este momento, en la oscuridad de tu descanso, recuperas tu integridad absoluta. El dilema se detiene en el umbral de tu cama. Nerón es una sombra que se proyecta sobre el mundo, pero aquí, en tu refugio, esa sombra no tiene poder. Séneca comprendió que la mayor tragedia no es vivir entre monstruos, sino convertirse en uno. Y él, a pesar de sus errores, a pesar de su riqueza y de su cercanía al abismo, mantuvo una llama encendida, el deseo de ser mejor. Siente esa llama en tu interior, un calor suave que no quema sino que reconforta. Es la certeza de que tu esencia es independiente de las circunstancias que te rodean. Eres el capitán de tu alma, incluso cuando el barco parece estar a merced de vientos violentos. Imagina que las intrigas de Roma se vuelven sonidos lejanos, como el murmullo de una ciudad que se apaga en la distancia. Séneca cierra los ojos y respira profundo, preparándose para la única batalla que realmente importa, la batalla por su propia paz. Haz lo mismo tú. Inhala la fuerza de la virtud, esa determinación de ser bueno a pesar de todo. Exhala la culpa, la duda y el ruido de las expectativas ajenas.
El dilema de Séneca fue su cruz, pero también fue su camino hacia una sabiduría más profunda. La tuya es la paz que encuentras al soltar la carga de intentar arreglar un mundo que no siempre quiere ser arreglado. Siente cómo el mármol del palacio se disuelve en la suavidad de tu almohada. La ciudad de oro y sangre se convierte en un mapa de sombras borrosas. Ya no hay emperadores a los que aconsejar, ni monstruos que contener. Solo queda el hombre, solo queda el filósofo, solo queda el descanso. Has caminado por el filo de la navaja y ahora has llegado a tierra firme. Séneca te entrega su última lección del día. No eres lo que te sucede, ni eres las personas con las que tratas. Eres el silencio que encuentras cuando todo lo demás se apaga. Duerme en la integridad de quien ha hecho lo que ha podido. Duerme en la calma del sabio que sabe que su refugio interior es invulnerable. El dilema ha terminado. La noche ha ganado la batalla al día y con ella la verdad ha ganado la batalla al ruido. Descansa en la paz de quien, en medio del caos, nunca olvidó el camino de regreso a casa. Imagina que estás sentado en una de las estancias más privadas del Palacio Imperial, un lugar donde el mármol de las paredes parece absorber el sonido y el tiempo se ralentiza bajo la luz vacilante de las antorchas. El aire aquí es distinto, no es el aire libre de los campos, sino una mezcla densa de oleo quemado, cera de abejas y el aroma seco del papiro antiguo. Escucha el rasgueo suave, casi imperceptible, de una pluma sobre el pergamino. Es un sonido rítmico, constante, que compite con el crepitar de las lamas en los pebeteros de bronce. En el centro de esta habitación, bajo una cúpula que deja ver un círculo de cielo nocturno, Séneca observa a su alumno. Frente a él se encuentra un niño de cabellos de fuego, un joven Nerón cuya mirada, a ratos brillante y a ratos gélida, es el campo de batalla donde el filósofo intenta plantar las semillas de la razón antes de que el suelo se vuelva estéril. Siente la atmósfera de estas lecciones. Séneca habla con una voz pausada, una voz que busca el equilibrio en cada sílaba, intentando envolver la mente del joven príncipe en una capa de sabiduría estoica. Visualiza los pergaminos desenrollándose sobre la mesa de madera de cedro. El sonido que hacen al abrirse es como el susurro de hojas secas en un bosque de invierno. Cada palabra escrita en ellos es una advertencia, una guía para domar los impulsos de un alma que tiene el poder de un dios, pero la fragilidad de un hombre. Séneca sabe que está educando a la bestia, pero en estos primeros años todavía cree en la luz. Cree que puede moldear esa arcilla húmeda para crear la estatua de un gobernante justo. Siente esa esperanza mezclada con una sutil ansiedad en tus propios músculos, una tensión que poco a poco vamos a dejar ir, transformándola en la quietud de quien observa una obra que ya no puede cambiar. Imagina la luz de las antorchas bailando sobre el rostro de Nerón. Por un momento, el joven parece absorto en las enseñanzas de su maestro sobre la clemencia y la moderación. Siente cómo tu propia mente se enfoca en esa luz dorada y cálida. La luz representa la razón, la claridad, la capacidad de discernir entre lo que es útil y lo que es destructivo. Séneca le explica que el verdadero poder no reside en la capacidad de castigar, sino en la capacidad de perdonarse a uno mismo y a los demás. El sonido de los pergaminos al ser enrollados marca el fin de una lección y el inicio de un momento de silencio. En ese silencio puedes escuchar el latido de Roma afuera, un rumor sordo que recuerda que el tiempo se agota. Séneca siente que el reloj de arena de la historia está dejando caer sus granos con una velocidad aterradora. Nota la sensación del tiempo fluyendo como agua entre tus dedos. La educación de la bestia es una carrera contra la sombra que crece. Cada vez que Nerón muestra un destello de crueldad o de capricho, Séneca responde con un tratado sobre la brevedad de la vida o la naturaleza de la higa. Siente cómo tu propio cuerpo se convierte en ese jardín en reposo. Estás cultivando tu silencio, arrancando las preocupaciones del día como si fueran maleza, dejando espacio para que la paz estoica florezca en la oscuridad de tu habitación. No hay nada que debas hacer, nada que debas enseñar.
Solo observar cómo la luz de tu propia conciencia se vuelve suave y protectora. Escucha el sonido de los pasos del centurión que hace guardia afuera de la estancia. El metal de su armadura choca levemente, un recordatorio de que la fuerza siempre está cerca de la razón, acechándola. Nerón se levanta de su asiento y por un segundo sus ojos reflejan el fuego de la antorcha con una intensidad que hace que Séneca sienta un escalofrío. El tiempo se agota para la inocencia del niño y comienza el tiempo de la bestia. Pero en este preciso instante, en este guión que nos envuelve, esa tensión se transforma en un refugio. El peligro es una historia antigua, tu realidad es el descanso. La sensación de urgencia de Séneca se disuelve en la inmensidad de los siglos y a ti solo te queda la enseñanza. La luz de la razón es lo único que puede guiarte a través de la noche. Visualiza la mano de Séneca apoyada sobre el hombro de Nerón, un gesto que intenta ser de guía, pero que ya empieza a sentirse como un adiós. Los pergaminos quedan amontonados en la mesa, conteniendo verdades que el mundo olvidará pronto bajo el peso de la tiranía. Siente cómo tus propios hombros se relajan bajo una mano invisible de calma. Ya no tienes que aprender nada más. La lección ha terminado por hoy. La oscuridad que crece afuera no es tu batalla. Tu batalla es entregarte a la noche con la dignidad de un sabio. La luz de las antorchas se reduce a un rescoldo rojo y el aroma a incienso se vuelve un velo que te induce al sueño profundo. La bestia ha sido educada con lo mejor que el pensamiento humano podía ofrecer. Lo que Nerón haga con ese conocimiento pertenece al reino de la tragedia. Lo que tú hagas con este momento de paz pertenece al reino del sueño. Siente cómo el palacio se sumerge en un silencio sepulcral, roto solo por el susurro del viento entre las columnas. El tiempo de actuar ha pasado. El tiempo de ser ha llegado. La inmersión sensorial desaparece, dejándote solo con la calidez de tu lecho y la solidez de tu refugio interior. Séneca se retira a sus aposentos, dejando atrás el sonido de los pergaminos y la luz vacilante. Todo está en manos del destino. Duerme en la sabiduría que intenta iluminar la sombra. Duerme en la paciencia del maestro. Duerme en el agotamiento del tiempo que se convierte en eternidad. Imagina que el ruido del palacio imperial, las intrigas de la corte y los gritos de la multitud en el circo máximo se han disuelto por completo, transformándose en el silencio más puro y ligero que hayas experimentado jamás. Ya no estás en Roma, sino en el rincón más íntimo y sagrado de un hombre que ha decidido que su última batalla no será por el poder, sino por la paz del alma. Séneca está sentado frente a una mesa de madera sencilla, lejos del oro que antes lo rodeaba. La única luz que lo acompaña es la de una pequeña lámpara de aceite cuya flama danza al ritmo de su respiración pausada. Frente a él, un rollo de papiro aguarda sus palabras. No son órdenes para un imperio, ni discursos para el Senado. Son las cartas a Lucilio, el testamento emocional de un hombre que ha comprendido que la vida es un relámpago en medio de la eternidad y que el único tiempo que poseemos es el ahora. Siente la textura del papiro bajo tus dedos imaginarios, esa superficie rugosa y honesta que está a punto de recibir la sabiduría de los siglos. Escucha el sonido suave de la pluma de Séneca, un rasguño rítmico que parece decirte que cada palabra es un grano de arena que cae en el reloj de la existencia. Él le escribe a su amigo, pero en realidad te está hablando a ti, atravesando 2000 años de historia para decirte que dejes de luchar contra el fluir de la corriente. La primera lección que nos entrega en este silencio es la reflexión sobre la brevedad de la vida. Séneca no nos dice que la vida es corta por naturaleza, sino que nosotros la hacemos corta al desperdiciarla en preocupaciones estériles, en miedos al futuro y lamentos por el pasado. Siente cómo esa carga de tiempo perdido se desprende de tus hombros en este momento, cayendo al suelo como una túnica pesada que ya no necesitas llevar. Aprender a morir cada día
nos dice el filósofo, es el secreto para vivir de verdad, pero no lo dice con tristeza, sino con una libertad absoluta. Imagina que cada vez que cierras los ojos al final de la jornada, estás realizando un pequeño ensayo de ese adiós definitivo. Si logras decir «he vivido» con gratitud antes de dormir, el mañana será un regalo, no una obligación. Siente cómo tu cuerpo acepta esta idea de soltar. Morir a las preocupaciones del día, morir a los errores que hiciste hoy, morir a la ansiedad por lo que vendrá mañana. Al morir a esas cosas, naces a una paz que no depende de nada externo. Tu cama ahora es el lugar donde practicas este arte sagrado de la entrega. Inhala la vida que has tenido hoy, exhala el día completo, dejándolo ir sin condiciones, como el humo de la lámpara que se eleva hacia el techo y desaparece. Visualiza la paz de la aceptación, ese estado de ánimo donde dejas de intentar doblar la realidad a tu voluntad. Séneca te invita a soltar el control sobre todo lo que no depende de ti. ¿Qué importa el clima? ¿Qué importan las opiniones ajenas? ¿Qué importan los giros caprichosos de la fortuna? Siente la ligereza que produce el dejar de ser el arquitecto del destino por una noche. Eres como una balsa en un río tranquilo. El agua te sostiene, el cauce te guía, y tú no necesitas remar. El control es una ilusión que nos agota, un puño cerrado que solo produce dolor. Abre tus manos ahora. Siente cómo tus dedos se relajan, palma arriba, en un gesto de rendición pacífica. Al soltar el mando, encuentras el equilibrio. El universo tiene sus propias leyes, y tú, en este momento, te pones en sintonía con ellas. Imagina que las palabras de Séneca sobre la brevedad del tiempo se convierten en una bruma suave que nubla tus sentidos, alejándote de la nitidez hiriente de la realidad cotidiana. No recibimos una vida corta, sino que nos la hacemos. Susurra la voz del narrador en tu mente. Siente la fuerza de esa verdad. Tienes suficiente tiempo para este descanso. Tienes toda la eternidad en este minuto de silencio. La aceptación no es resignación. Es una sabiduría activa que reconoce que lo único que realmente nos pertenece es nuestra disposición interna. Séneca, a pesar de vivir bajo la sombra de un emperador demente, se sentía libre porque su mente no tenía dueño. Tú, en la seguridad de tu refugio, recuperas esa misma soberanía. Nada de lo que suceda afuera puede cruzar el umbral de este estado de aceptación total. Escucha el eco de las cartas en el aire estático de la noche. Séneca nos habla de la importancia de retirar la mirada de lo inmenso para enfocarla en lo pequeño. La suavidad de la sábana, el ritmo de tu propio corazón, la temperatura perfecta del aire en tu habitación. Estas son las verdades que importan ahora. El resto es ruido, es ficción, es una obra de teatro que ha bajado el telón. Al aceptar la brevedad, valoras la intensidad de tu calma actual. No necesitas 1000 años para estar en paz, necesitas un instante de presencia absoluta. Siente cómo tu mente se vuelve un lago de aguas profundas y quietas. Aunque en la superficie sople el viento de la historia, en el fondo, donde tú habitas ahora, reina un silencio imperturbable. Imagina que cada carta que Séneca escribe a Lucilio es una hoja que cae de un árbol en otoño. Caen sobre ti, cubriéndote con una manta de pensamientos dorados y serenos. Una hoja dice, el destino guía a quien quiere y arrastra a quien se resiste. Siente cómo dejas de resistirte. Siente cómo te dejas guiar por el ciclo natural del sueño, que es tan inevitable como el cambio de las estaciones. Otra hoja dice, nada es tan incierto como el mañana. Vive hoy. Y vivir hoy, en este momento final del día, significa dormir con la conciencia limpia de un hombre que ha cumplido con su naturaleza. Eres un ser hecho para el pensamiento, pero también para el reposo. La filosofía estoica es tu almohada, una base sólida sobre la cual puedes apoyar tu cabeza sin temor a que se hunda en la incertidumbre. Visualiza a Séneca dejando a un lado la pluma. Sus manos están tranquilas, sus ojos reflejan la paz de quien ha dicho todo lo que tenía que decir. Él sabe que la muerte está cerca, pero la recibe como a una vieja amiga que viene a recoger los restos de un banquete bien aprovechado. Siente esa misma amabilidad hacia el final de tu día. El sueño no es un enemigo que te roba tiempo, es el espacio donde la brevedad se convierte en infinitud.
Al soltar el control, permites que tu subconsciente trabaje en la reparación de tu ser sin tu interferencia, sin tus juicios, sin tus miedos. Eres parte de un orden magnífico que sabe exactamente lo que necesitas. Deja que la idea de morir cada día se transforme en una sensación de pureza. Estás lavando tu alma de las impurezas de la jornada. Al despertar, serás una persona nueva, pero para eso, primero debes entregarte por completo a la nada protectora de esta noche. Séneca te da permiso para dejar de ser importante, para dejar de ser necesario, para dejar de ser. Solo existe el flujo de la vida y la paz de la aceptación. La lámpara de Séneca parpadea por última vez y se apaga, dejando la habitación en una oscuridad tibia y acogedora. La tinta en el papiro se ha secado, sellando las lecciones para la eternidad. Tú también sellas tus párpados, sellas tus preocupaciones y sellas tu destino en este refugio de sabiduría. Siente cómo el tiempo desaparece. Ya no hay años 65 después de Cristo, ni 2026, ni fechas, ni horas. Solo hay un estado de ser, una rama en el árbol de la vida que se mece suavemente bajo el peso de la sabiduría antigua. Las cartas han cumplido su propósito, te han traído hasta aquí, al borde del gran océano del sueño, donde el agua es calma y la orilla ha quedado atrás. Séneca descansa en su pensamiento y tú descansas en su legado. La brevedad se ha detenido, la aceptación es total, el control ha muerto y en su lugar ha nacido una paz que no tiene fin. Duerme en la brevedad que se vuelve eterna, duerme en la aceptación que te hace libre, duerme en la sabiduría de las cartas que te susurran que todo está bien, porque tú estás bien en tu centro inamovible. Imagina que el vapor de la estancia se comienza a disipar, dejando paso a una claridad fría y definitiva. El sol de abril empieza a descender sobre las colinas de Roma, proyectando sombras alargadas que se estiran como dedos negros sobre el mármol de la villa. El momento que Séneca visualizó durante décadas en sus meditaciones ha llegado, no como una tragedia, sino como el cumplimiento de un contrato con la naturaleza. El centurión sigue allí, de pie, representando la fuerza bruta de un imperio que ha perdido la razón. Pero frente a él, el anciano filósofo se ergue con una dignidad que hace que la armadura del soldado parezca frágil. La orden de Nerón ha sido entregada, el tutor debe morir, y en esa orden, el monstruo ha otorgado a su maestro el escenario para su última y más grande lección. Siente la quietud absoluta de la habitación. No hay agitación en las manos de Séneca mientras se prepara para el acto final. Observa su rostro. No hay rastro de rencor hacia el alumno que lo ha traicionado, ni de miedo hacia el acero que lo acecha. Hay en cambio una calma tan profunda y sólida que parece emanar de los muros mismos de la estancia. Una calma que comienza a aterrorizar a sus verdugos. Los soldados, acostumbrados a los gritos de clemencia, a las súplicas desesperadas y al llanto de los condenados, se encuentran con un silencio que no saben cómo procesar. Séneca no les ofrece el espectáculo del miedo, les ofrece el espejo de su propia serenidad. Siente esa misma invulnerabilidad creciendo en ti ahora mismo. Nada de lo que ocurra fuera de tu refugio puede alterar la paz que has decidido habitar. Visualiza el movimiento lento y deliberado del filósofo al abrirse las venas. No es un acto de violencia, sino una liberación. El agua de la bañera, tibia y acogedora, recibe la vida de Séneca con una suavidad ceremonial. Escucha el sonido del agua moviéndose, un chapoteo rítmico que se mezcla con el susurro constante de su voz. Porque Séneca, incluso mientras su cuerpo se debilita, no deja de hablar, no deja de dictar. Sus palabras fluyen con la misma constancia que su sangre, llenando el aire de verdades que el tiempo no podrá borrar. Él sabe que la muerte no es el final del camino, sino la última frontera de la libertad. Al morir con esta entereza, está derrotando a Nerón en el único terreno que importa, el del espíritu. El emperador puede quitarle el hálito, pero no puede quitarle la calma. Siente cómo el peso de tu propio cuerpo se hunde en el descanso, emulando la entrega de Séneca a la corriente de la vida. Tus músculos se sueltan por completo, liberando cualquier residuo de tensión, cualquier nudo de angustia que el día haya intentado atar en ti. Estás entrando en el baño de silencio, un lugar donde el tiempo se dilata y las preocupaciones se vuelven tan ligeras que flotan y se alejan.
Los secretarios de Séneca siguen anotando. Sus plumas corren sobre el pergamino intentando alcanzar la velocidad de un pensamiento que ya vuela libre. He terminado de vivir, parece decir cada uno de sus gestos. Y por eso, ahora soy eterno. Deja que esa sensación de tarea cumplida te envuelva a ti también. Has terminado con el día, has cumplido con tus deberes. Ahora, al igual que el viejo estoico, tienes derecho al silencio absoluto. El centurión observa, confundido. Ve cómo Séneca consuela a sus amigos, cómo les pide que cambien sus lágrimas por la fortaleza que él les enseñó. Es el verdugo quien tiembla, es el poder quien tiene miedo ante el hombre que ya no desea nada. Siente esa misma soberanía interna. Eres el dueño de este momento. No hay jefe, ni deuda, ni conflicto que pueda entrar en este baño de mármol y vapor donde ahora descansas. Eres un espectador de tu propia historia, observando cómo las sombras de Roma se desvanecen para dar paso a la luz de las estrellas. La sangre carmesí en el agua es ahora solo un símbolo de lo que entregamos para ser libres. Todo lo que te pesaba, todo lo que te dolía, fluye hacia afuera y se disuelve en la inmensidad de la noche. Imagina que el vapor se vuelve más denso, envolviéndote en una nube cálida que borra los contornos de la habitación. El rostro de Séneca se vuelve una imagen borrosa, pero reconfortante. Su voz se convierte en un murmullo que se funde con el latido de tu corazón. Estás aprendiendo que la muerte del día es el nacimiento de la paz. El filósofo entra finalmente en el baño de vapor para acelerar su partida, buscando el silencio final con la misma determinación con la que buscó la verdad. Siente cómo tu propia conciencia se va apagando suavemente, como una lámpara que se queda sin aceite, dejando tras de sí un resplandor suave y dorado. No hay lucha, no hay resistencia, solo hay una rendición majestuosa a las leyes de la naturaleza que Séneca tanto amó. Roma queda atrás. El palacio, el monstruo, el oro y la hambre se vuelven ficciones lejanas, ecos de un sueño que ya no te pertenece. Solo queda el silencio, un silencio tan vasto y profundo que parece contener toda la sabiduría del universo. Séneca ha cerrado los ojos y en ese gesto ha ganado la batalla contra el miedo. Tú cierras los ojos ahora, uniéndote a esa victoria. Eres parte de la genealogía de los que saben descansar. Eres una rama del árbol de la vida que se dobla bajo el peso de la noche, confiando plenamente en la raíz que la sostiene. El baño de silencio te cubre por completo, lavando tu alma, preparándote para la disolución total en el descanso. Escucha el último rasguido de la pluma sobre el papiro. Es el punto final de una vida y el inicio de un mito. Séneca ha muerto, pero su calma permanece en el aire, impregnando los siglos hasta llegar a tu habitación. Inhala esa calma antigua. Exhala el último suspiro del día. Estás en casa, estás a salvo. El monstruo ha perdido su poder y la razón ha encontrado su refugio eterno. El mármol está frío, pero tu descanso es cálido. La historia ha terminado y el sueño profundo comienza a escribir su propio tratado en tu mente. Duerme en el silencio de los sabios. Duerme en la victoria de la calma. Duerme en el baño de paz que Séneca preparó para ti hace 2000 años. Siente la piedra, siente el agua, siente el fin del ruido. El filósofo ha partido y tú vas con él hacia la luz de la razón eterna. Buenas noches, alma estoica. Descansa en la verdad.